día a todas y a todos. A continuación realizaremos una socialización de acuerdo al texto Latinoamérica en las ciudades y las ideas, correspondientes a la página 3 a la 197 y escrito por José Luis Romero en el año de 1999, y de la cual se podrá evidenciar cómo a partir de la mentalidad colonial, cultural e incluso bélica de Europa se desarrollan fenómenos de expansión, determinación y composición de grupos sociales materializados en lo que se conoce hoy como ciudad. Pero para ello iniciaremos en esta primera parte que abarca los títulos Latinoamérica en la expansión europea y la segunda expansión europea a la periferia, mmm, desde este primer apartado entre páginas 3 a la 64, realizando pues primero que todo una construcción en torno al pasado de esta Europa medieval y cómo a partir de esta cultura cimentada bajo las ideas del dominio del otro, primero que todo por las vías bélicas, se evidenció socialmente una necesidad por ende de regular las relaciones sociales frente al surgimiento del mercantilismo en cabeza de una clase bastante relevante, lo que es la clase burguesa. Esta generadora no únicamente de unas costumbres y derechos comerciales, sino de un dominio materializado nuevamente a partir de la construcción de espacios amurallados y vigilados y seguros para el desempeño de las ya mencionadas labores. Estos espacios seguros y amurallados generaron una atracción demográfica y de oficio, constitución de iglesias, talleres, bancos, mercados, plazas de congregación, etc., permitiendo así romper con el antiguo sistema feudal y estableciendo una apertura de fronteras y una expansión territorial de unas nuevas ciudades fundadas por burgueses para los dichos fines. Esta nueva forma de dominio, desde la ruta comercial, trascendería incluso hacia la diplomacia, frente a las nuevas relaciones con viejos enemigos, como siempre lo ha sido Oriente. Pero pues justamente entre los siglos XIV y XV, a partir del suceso denominado la caída de Constantinopla a manos de los turcos selyúcidas y por ende el mundo musulmán, Europa se ve acorralada junto a sus ciudades, limitando una vez más el comercio y el tráfico de mercancías en el Mediterráneo. Para añadirle a este elemento, en la península ibérica se expulsan los judíos, se expulsan los moros, agravando dicho escenario y dejando por fuera del escenario a unos pocos mediadores del comercio con Oriente y a una Europa por ende pues sin dinámicas de comercio y por ello de nuevo a un nuevo emprendimiento en manos de no solo de unos nobles sino una vez más de esta clase burguesa comercial, y así establecer el proyecto de las búsquedas de las rutas de las Indias, dando lugar al hecho conocido como el descubrimiento y posterior del dominio de América. Romero también en el año 1999 en su texto en análisis señala que este dominio es manifestado en la implantación forzosa de un paradigma moderno europeo, a partir de elementos como el exotismo y el tropicalismo y la transformación social demográfica desde la constitución de ciudades basadas en estos modelos europeos, plazas en dámero, caseríos por manzanas y cuadras y la inclusión de distintos materiales de construcción, pero sobre todo unas ciudades fundadas desde una legalidad unipersonal que se otorgaría el derecho de propagar ciudades tipo fuerte, de avanzada, de puertos fluviales, de minas, en centros misionales, incluso en resguardos destinados al adoctrinamiento y al cercamiento y marginación indígena, actos notoriamente que cimentan la ciudad latinoamericana desde el etnocentrismo y el dominio a partir de una única supuesta verdad y realidad. Con lo visto anteriormente, podemos empezar a hablar acerca de cuál es el papel de los hidalgos dentro del proceso de consolidación de esta nueva ciudad en torno a esta nueva clase social política que ha permeado mucho y que podemos ver ciertos retagos acerca de esto. Como primera medida tenemos que los españoles, o más bien aquellos hidalgos, como son nombrados durante todo el texto, son aquellos españoles que llegan a acentuarse aquí a América en busca de nuevos tesoros. Con esto en mente, podríamos definir que los hidalgos son aquellos colonizadores que se acentúan en una tierra para apoderarse de esto, con tal de sacar la mayor cantidad de recursos. Pero al llegar a este momento, pues sencillamente ocurren dos factores bastante importantes dentro del campo de la consolidación de una ciudad, y es la división, primero que todo la división
de la misma clase sociopolítica que son los hidalgos que están en la cabeza de la pirámide social. Segundo, la consolidación de una ciudad basada en todos los requerimientos que desean estas personas. Primero que todo, pues sencillamente la ciudad se divide en dos secciones. Están los hidalgos ricos y los hidalgos pobres. Aquellos que podían permitirse el hecho de tener esclavos, aquellas personas que aquellos españoles cuyo patrimonio regía a partir de otros elementos tales como eh, los, los viajes, en este caso que serían los viajes de España a América. También están las minas que acá sacan, sobre todo acá, que podrían ser las de carbón, oro, plata y piedras preciosas, y los de los campos, que serían la clase como más natural a la hora de verla, en donde estos últimos tendrían el poder económico el poder económico y alimenticio a la hora de hablar acerca del sistema monetario de las ciudades en ese momento. También estarían los pobres, que son aquellas personas que no pueden permitirse el hecho de tener esclavos, pues debido a que primero que todo simplemente están hechos de apariencias. En este caso ellos son aquellos que visten y simulan ser ricos por haber únicamente nacido en España. Y el otro es la consolidación de las ciudades a partir de la necesidad de eso. Pues por esto en mente se empieza a planear que la ciudad es aquel espacio que debe proteger a los españoles. Entonces se empiezan a planear la ciudad amurallada, la ciudad comercial, la ciudad a partir de cubrir todas y cada una de las necesidades puestas e impuestas por y para los hidalgos, tal como ellos lo desean dentro de la propia sociedad que están formando de ahora en adelante. Es por esto que los hidalgos cumplen un papel fundamental a la hora de consolidar la ciudad latinoamericana. Bueno, vamos a hablar acerca de las ciudades criollas. Y es que durante las ciudades criollas se presentó como tal una clase burguesa criolla, que era la que se encargaba del medio del mercantilismo y los beneficios de la economía libre. Empezar a surgir lo siguiente, que es que se basaron como tal en dos categorías. La primera categoría fue la clase burguesa criolla, que era como tal la élite social de la ciudad. Esa fue como tal una concepción propia, dejando atrás la vieja ciudad hidalga a partir de su proceso de la independencia. Y también se presentó una clase dueña del sistema de producción y la encargada del gobierno. Además de eso, también la ciudad criolla fue una manifestación y la herencia de un modelo europeo, pero con las ideas de la Ilustración y la libertad independentista se lograron urbanizar los espacios en torno a grupos económicos. En este caso, los grupos económicos fueron como tal las casas privadas, los edificios públicos, las bibliotecas de consulta, periódicos, iglesias, casas de juego y plazas centrales. Además de eso, también la población en América empezó a crecer y sobre todo amplio cambio en su población, debido a que se empezó a ver una disminución bastante amplia de la población blanca, incremento de pardos y criollos, incremento de mulatos y mestizos, en busca de obviamente un estatus social, se buscan en las clases en torno al prejuicio social y racial, por lo cual obviamente la clase blanca era como, o sea, las personas que eran de color blanca eran como las que tenían mayor estatus, en tanto que los negros, los ambos y los indios eran los que sufrían como tal marginalización y ruralización en su diario vivir, que pues obviamente fue una de las consecuencias que se presentaron debido al alto incremento de la población y al mestizaje que hubo en ese momento en América. Además de eso, la fisonomía urbana como tal se manifestó en que la ciudad era el centro administrativo y el control nacional, y la ciudad también se presentó como contacto de negocios internacionales. El comercio por lo general siempre estaba dentro de las ciudades más grandes, que desde ese momento ya se estaba empezando a ver. Además de eso, pues el comercio se presentaba, pues obviamente entre el anonimato, la movilidad social, la delincuencia, y obviamente se presentaban escenarios urbanos como los que son los centros y las plazas, las casas de juego y la prostitución, las plazas de toro, las ferias y fiestas y el mercado. Además de eso, también hubo una racionalización urbana que vio una expansión espontánea invisibles, la aglomeración, el desorden y los problemas sanitarios
fueron los que se presentaron en ese problema que hubo tanto desarrollo demográfico, en el que hubo una delimitación de espacios, normas de construcción, alcantarillado y alumbrado, que obviamente esos fueron los puntos que se tomaron en cuenta para poder obviamente acoplar la ciudad a la población que se estaba presentando en ese momento. Y también una marginación urbana, en donde obviamente se presentaron bordes de urbanos rurales, cuando habían ya suburbios mezquinos, viviendas barriales de clases bajas, fundadas a partir de la construcción de una parroquia. Y eso obviamente es como tal uno de los puntos claves que se presentaron durante las ciudades criollas, que pues fue ese cambio sustancial que hubo durante el siglo XVII en América Latina.